seguimos con el programa, ¿no? Estamos ya en comunicación ahí con el dirigente del Partido Obrero Tendencia, justamente porque el año pasado sí tuvieron ahí un conflicto que nos va a estar comentando ya seguramente Daniel. Estamos en comunicación sí con Daniel Blanco, dirigente del Partido Obrero Tendencia. ¿Cómo estás, Daniel? Muy buenas tardes, noche sería. Bueno, buenas tardes, noche a todos ustedes, sí, a todos los oyentes. Bien. Bueno, comentame, Daniel, hace poquito lograron ya tener las afiliaciones necesarias ya para tener la legalidad del Partido Obrero Tendencia. ¿Así es, Daniel? Así es. La denominación es Política Obrera. Política Obrera, perfecto. A partir de ahora vamos a actuar bajo esa denominación, Política Obrera, la tendencia del Partido Obrero. Claro. Te lo digo porque como vamos a intervenir en las elecciones, hemos recuperado los derechos electorales, tenemos que popularizar esa denominación y asociar, te digo en el caso mío y otros compañeros, que somos parte ahora de Política Obrera. Claro. Toda la gente que me conoce. Yo hace 40 años que estoy en Tucumán. Claro. Y acá en Tafí Viejo te conoce mucho, te digo, Daniel, ¿no? Claro. Así que... está el tema de que todo el mundo me vincula directamente con el Partido Obrero. Lo que ocurre que el Partido Obrero de Tucumán fue intervenido. Claro. Y fue intervenido no por motivo de lo que uno puede decir, por ejemplo, ha habido algún hecho de inmoralidad, de corrupción, de alguna cosa. No, lo han intervenido para cancelar un debate político. ¿Quién lo intervino? Lo intervino un aparato que momentáneamente ha tomado el control de la Comisión Nacional del Partido Obrero, y ellos han decidido cancelar todo tipo de debate interno, expulsaron 1.200 militantes e intervinieron distintas regionales que no le eran afines. Intervinieron recientemente en Jujuy, intervinieron hace exactamente un año en el caso de Tucumán. Y bueno, al margen de que los militantes acá tucumanos pudieran hacer uso de la palabra, te digo más, la inmensa mayoría, te digo hasta el 90% de los militantes, estaban con las posiciones que defendía yo, que defendía Altamira. Vos sabés que al propio Altamira lo excluyeron del partido. Claro, al fundador. Altamira es el fundador del partido. Entonces, se ha producido un fenómeno de degeneramiento, que muchas veces se produce también en los sindicatos. Se forman grupos de compañeros que impulsan la organización de los trabajadores y en un momento dado, por distintos factores que intervienen, algún grupo se apodera del control del sindicato, se instala un aparato burocrático y expulsa a los que construyeron ese sindicato, que fundamentalmente son los más militantes, los organizadores, o sea, los albañiles y los maestros mayores de obra. Yo te digo, acá pusieron de interventor un compañero que ingresó al partido en el año 99. Claro, lo conocemos. Y ahora lo escucho, está en algunos medios, y bueno, se coloca como un sabedor. Él no había sido elegido delegado para el Congreso Nacional, había sacado 5 votos de una asamblea de más de 200 militantes, de delegados, que se había producido acá en la provincia. Y bueno, han llegado
por vía judicial. Te quiero decir la gravedad, sí, porque lo que se llama la democracia obrera, la democracia partidaria, es que los debates tienen que ser algo normal. No puede haber unanimidad. Cuando hay unanimidad es porque hay un aparato que impone, por el terror, por determinados factores, que nadie puede abrir la boca. claro. Porque pierde alguna prebenda, pierde esto, pierde lo otro. En nuestro estatuto, en el estatuto del Partido Obrero, Sí, figura el derecho de tendencia y hasta el derecho de fracción. Y nosotros presentamos un documento pidiendo el derecho de tendencia porque teníamos claro. punto de vista en las caracterizaciones del momento cuando nos constituimos. Sí, Y bueno, la respuesta no fue reconocernos, que era legítimo que nos reconocieran porque está en el estatuto, sí. sino que directamente nos Lo expulsaron. y nos expulsaron en una conferencia de prensa realizada por 3 o 4 dirigentes, que son los que manejan el aparato central. Claro, Ahora, acá cuando intervienen, es el Estado el que interviene, es por vía judicial. Y vos te das cuenta de que ahora hay un factor extraño al propio partido, a cualquier democracia, cuando se mete el Estado adentro, se estatiza Claro. el partido. Y una categoría de nuestro partido, desde que se fundó, es haber sido independiente. Nuestro compromiso siempre fue con el pueblo y con los trabajadores, claro. no con el Estado que representa a la clase dominante, a los poderosos, a los que de una u otra manera han llevado a la ruina económica y social al país. Daniel, ¿crees que el factor electoral, parlamentario, tuvo que ver también con por ahí esta burocratización que se hizo en el Partido Obrero, el general? Sí. Sí, mira, el problema del Parlamento, Sí, vos te das cuenta que no es el Congreso, la legislatura, sí, no es una institución que han creado los trabajadores, ha sido creada en la historia por la clase dirigente a partir de la Constitución de 1853, claro, luego cuando apareció el sufragio universal. Bueno, entonces son instituciones que los socialistas tenemos que intervenir claro, en el sentido de tomarlo como una tribuna para dirigirte al pueblo, a los trabajadores, claro, con la salida que el propio capital, el propio sistema vigente, el orden social vigente, no puede ofrecer como salida. claro, Los compañeros estos que se han incorporado al Congreso Nacional en algún caso, en la legislatura, sí, han hecho exactamente al revés. claro, Han tomado las reivindicaciones del pueblo, las han aplanado, digamos, las han dormido, con la promesa de que ellos van a dar la pelea en el Parlamento para arrancar las soluciones. claro, Y eso es una tontería, porque la izquierda cuando llega con 1, con 2, frente a 200, cantidades superlativas que representan a las otras fuerzas tradicionales. Entonces están creando una suerte de fraude, una claro, suerte de estafa. Claro. Es una adaptación. Ahora, esa adaptación después es premiada. claro, En determinado momento, fíjate, te voy a dar un caso. sí, Estaba Capitanich en el Chaco y tenía que aprobar un presupuesto que era un presupuesto de ajuste a los chaqueños sí, y no tenía quórum. Le faltaba una persona para reunir el quórum y poder hacer la deliberación. Entonces lo apalabraron a un diputado provincial, Aurelio Díaz, ahí del Partido Obrero, y le dio el quórum. Alguien que responde al aparato, que nos expulsó. Y le dio, entonces él después se abstuvo en la votación, pero permitió que hubiera una votación. Ahora Capitanich está haciendo un violentísimo ajuste contra los chaqueños en materia de achique salarial, en materia de reducción
digamos, del gasto social, de desatención de problemas vitales de la época, como es atender el sistema de salud, etcétera. Entonces, ahí tenés una muestra de cómo esta inconducta, este abandono de las tradiciones, de los principios que tienen los socialistas, bueno, conduce a que se terminen postrando frente a las fuerzas tradicionales con las cuales nosotros pretendemos delimitarnos y abrir un rumbo, una salida de tipo distinta, de tipo transformadora. Claro. Che, Daniel, ahora hablando justamente de esta salida distinta, ¿qué plantean para la solución? Porque se los ve mucho también interviniendo acá en las luchas en lo que es el limón, ¿no? Los trabajadores del limón, más que nada en la cosecha, que se los ve un poco, no un poco, bastante complicado en la cuestión no solo salarial, sino también de condiciones laborales. ¿Qué me podés comentar sobre qué dice la izquierda también sobre esta problemática? Mira, lo primero que te quiero decir es que el comienzo de cosecha estuvo precedido por una huelga de 20 días que la llevaron adelante fundamentalmente los cosecheros, que prácticamente habían paralizado la provincia con un reclamo de reabrir las paritarias, porque la dirigencia es una dirigencia burocrática, corrupta, bueno, habían cerrado un acuerdo salarial que, bueno, a la gente no, que para colmo tiene un trabajo temporario, no le permite, digamos, ahorrar para el periodo intercosecha. Bueno, entonces venimos de una experiencia muy importante, porque la experiencia demostró la capacidad, la fuerza de organizarse y dar la pelea. Ahora, por otro lado, también demostró que no alcanza. Entonces, si algo que sirve, pero no alcanza, bueno, habrá que hacerlo más fuerte eso que sirve. Entonces, ¿qué es lo que se requiere acá en el caso de los trabajadores del limón? Bueno, una coordinación de alcance provincial mucho más sólida. Estamos trabajando para ello y preparándonos para lo que va a ser un periodo terrible para los trabajadores del limón, que va a ser el periodo intercosecha. Fíjate vos que ellos, por ser trabajadores en el periodo intercosecha, quedan fuera de estar sostenidos por algún plan. Entonces, llegan a fin de año y le reconocen que 1 o 2 meses a una parte de los que trabajaron, y por un montos que son arbitrariamente administrados por esta dirigencia corrupta, que premia a los seguidores, castiga a los que son opositores. Bueno, entonces tenemos que ir a procurar una garantía intercosecha, una garantía para todos los que han trabajado, y tiene que estar basado con un impuesto a los empresarios. Uno tiene que tener presente lo siguiente: la producción del limón, el 90% la ganancia empresaria proviene de que es una producción que se coloca afuera. Con independencia que hay flujos donde hay mercados que se abren y mercados que en determinado momento se cierra. Este fue un año de dificultades para colocar el limón en Europa, pero se han abierto otros mercados. Y por otro lado, los empresarios siempre tienen una espalda, un acumulado de cosechas anteriores, etcétera. Son ellos los que tienen que garantizar una suerte de salario intercosecha. Lo mismo ocurre con la industria azucarera, en la zona azucarera. Bueno, ¿cómo se puede arrancar esto? Con una lucha organizada, coordinada. Ahora, ¿tienen que pelearla solamente los trabajadores del limón? Nosotros pensamos de que la problemática del trabajador del limón, aunque sean trabajadores del limón, es común
a la problemática que tienen los desocupados en general y los precarizados en general. Claro. Y por otro lado, es similar al trabajador azucarero cuando termina la zafra, sí. Y en general, te digo, del conjunto de los trabajadores que han quedado con sus respectivas paritarias en los últimos 3 o 4 años, sí. Siempre por debajo, pero muy por debajo, de lo que ha sido la tabla inflacionaria. Entonces tenemos un problema salarial explosivo. Claro. Explosivo. ¿Cómo hay que resolverlo esto? Bueno, autoconvocándose, como está ocurriendo en muchos lugares, coordinándose, dando la pelea por recuperar los sindicatos. Claro. Los sindicatos en manos de la burocracia es como una herramienta oxidada que ya no sirve para nada, ¿cierto? Ya no se puede, una tenaza que ya no se puede ni abrir ni cerrar, claro. No corta, no sirve. Bueno, hay que recuperarlo para sacarle ese óxido, para poder hacer que la herramienta sindical sea realmente una herramienta útil, que organice, que oriente. Eso no está ocurriendo. Vos fíjate, claro. La cantidad de conflictos que han habido parciales, y la CGT no apareció nunca, no existen. Además, sé que ustedes también plantean la cuestión, y sé que la tienen bastante estudiada, el tema de la tercerización laboral, porque creo que es el eje, uno de los ejes, por ahí no se aborda mucho en las notas que he visto sobre la problemática del cosechero, pero en realidad los cosecheros son contratados a través de empresas tercerizadoras, que muchas veces son mismos cosecheros que se compran unos colectivos, se arma una cuadrilla, y se genera una explotación ahí también, de parte de eso. Y por ahí es difícil pelear, porque en realidad es un ex colega de el que lo explota, digamos. Así que, y aparte se desliga la responsabilidad, la empresa, casi completa, porque creo que hay una responsabilidad solidaria, no me acuerdo bien el término legal de la empresa, pero la empresa como que se lava un poco las manos en ese sentido, aparte del sindicato también, porque muchos están en condiciones laborales fuera de... están en negro, por hablarlo de alguna forma. Así que bueno... Bueno, ese es un problema. Sí. Es un problema también en la industria azucarera. Claro. Es un problema también en el sistema de salud. Por ejemplo, los trabajadores de limpieza, los trabajadores de la seguridad, los trabajadores de la comida, del comedor, de los hospitales. Bueno, son cooperativas contratadas, tercerizadas. Claro. Hay un dueño de la cooperativa, toma a los trabajadores, les paga un salario muchísimo más bajo, claro, el trabajador de la salud, y luego hace el contrato con el Estado. Mira, en muchos casos son los propios dirigentes sindicales los que tercerizan. Claro. Ramírez, APSA, tiene un sistema tercerizado de cooperativas, etcétera. Claro. Toma Palina en el caso de la FOPIA. Tiene un sistema de trabajadores tercerizado en el Ingenio Santa Bárbara, etcétera. Bueno, en el caso que vos citabas, de los cosecheros, bueno, esto se ha llevado al extremo de lo que vos decías, compañeros que han logrado zafar un poquito, arman la cuadrilla y son los que establecen el contrato. Claro. ¿La patronal qué logra con esto? Sí. Bueno, es la atomización de los trabajadores. Claro. Porque cada trabajador tendría como patrón el jefe de cuadrilla, el dueño de la cuadrilla. Claro. Que tiene un colectivo de vencijados y que es el que traslada y hace el contrato por cuadrilla. Los mejorcitos, los más ricachones, ya tienen más de una cuadrilla. Claro. Tienen 3 o 4 cuadrillas, entonces tienen mayores posibilidades de negociar y hacerse más fuertes. Bueno, en otros casos es la propia empacadora la que contrata a los que van a ser cuadrilleros, porque le conviene. Le da manija para que vos van a ser cuadrilleros, armate la cuadrilla y hacemos un contrato. Claro. Desde el punto de vista de la totalidad de lo que le paga al cuadrillero,
es inferior si lo tomaran como trabajadores en blanco, ¿cierto?, en la finca. Claro. Entonces, es una manera de degradar las condiciones laborales y degradar, desde ya, las condiciones salariales. Claro. Todo eso se supera con organización y una lucha. ¿Vos crees, Daniel, que es posible? El salario por un lado, sí, las condiciones de trabajo. Todo el mundo tiene que tener un convenio colectivo que haga, inclusive hasta que lo dice la Constitución, a igual trabajo, igual salario. Ah. Esto te aplica en la Constitución cuando vos estás haciendo una lucha. Entonces te dice, acá se viola la Constitución, si haces un piquete, algo, viola la Constitución, el derecho de movimiento, es y lo otro. Los capitalistas la están violando, su propia Constitución, todos los días sistemáticamente. Sin embargo, la justicia mira para otro lado. Entonces acá tenemos una situación claramente de clase. Tenemos por un lado un tucumano o una argentina, si le queremos llamar, que trabaja, que procura vivir de su trabajo. Inclusive la que no tiene trabajo, reclama trabajo, no lo consigue. Entonces, bueno, tiene que vivir de la ayuda social, no le queda otra. Y le dicen planero. ¿Qué quiere, que se muere de hambre? La persona busca trabajo, quizás trabajaba y lo despidieron. Entonces tiene que tratar de sobrevivir. ¿Quién es el responsable? Dicen, al planero le gusta sobrevivir así. No. Si le gusta sobrevivir así, ¿por qué no busca esa misma persona que hace esa acusación de dejar de tener los ingresos que tiene y busque sobrevivir con 12.000 y algo que es lo que vale hoy un plan social? Claro. No podría vivir. No, imposible. Es insoportable, es indigno. Entonces, seguro, tenemos un Tucumán que trabaja y tenemos otro Tucumán que vive a costilla de los que trabajan. Entonces tenemos que dar vuelta a la torta. Tenemos que tratar de dignificar el salario, el trabajo, y eso lo tenemos que hacer con una organización, con una lucha. Sí. Y desde ya, el llamado a los trabajadores de que, sabiendo que ahora vienen las PASO, que no apoyen a los que son los políticos que defienden los intereses de los que lo están verdugueando. Claro. Que defienden el interés, por ejemplo, cuando fue este conflicto de 20 días de los trabajadores del Citrus, acá hubo cantidades de concejales, intendentes, legisladores, que hicieron los desentendidos, es como si eso no estuviera ocurriendo. Bueno, en el caso nuestro, que no tenemos cargo legislativo, estuvimos a la par de los compañeros cosecheros, estuvimos ayudándolo, tratando de orientarlo, dándole ayuda legal, etcétera, todos los elementos para que ellos que se esforzaron y fueron a una lucha arriesgando su puesto de trabajo, pudieran ganar esa pulseada. Claro. Hubiera sido beneficioso porque eran miles y miles los que estaban envueltos en esa reivindicación. Entonces, bueno, esto me parece muy importante. Así, bueno, muchísimas. Al político que defienda al patrón y los políticos que defienden al trabajador y se comprometen con los trabajadores. Bueno, muchísimas gracias, la verdad, un placer hablar con vos, como siempre, Daniel Blanco. Por último, me gustaría que nos pases los contactos, a dónde los pueden encontrar todos los trabajadores justamente de acá de Tafí Viejo, del norte tucumano, que quieren sumarse también a la lucha, ¿no? Que quieren luchar por su derecho. Así que, bueno, ¿dónde los pueden contactar, Daniel? Yo te doy la dirección de la sede central. Sí. Sabiendo que, por el problema de la pandemia, no funciona de manera plena como lo teníamos antes, que de la mañana hasta la noche había una guardia que lo mantenía abierto. Ahora tomamos más recaudo porque si vos después contabilizás siempre el perjudicado, si hay una crisis, y en este caso una crisis sanitaria como es esta pandemia, siempre la víctima preferida son los sectores más vulnerables, son los trabajadores. Entonces tomamos recaudos. Bueno, nuestra dirección en la ciudad, acá en San Miguel, está en la Bolívar, calle Bolívar,
1242. 1242, bien. 1242. Y redes sociales lo pueden encontrar como Política Obrera. Así están, ¿verdad? En claro, redes sociales, digo, en Facebook. A través del Facebook sí. Buscan Política Obrera. Listo. Sí. Y ahí ya pueden estar. Lo pueden seguir. Si quieren comunicar conmigo, sí. Bueno, mi teléfono. Sí, lo pasamos. Es 154. Sí. 407. Sí. 964. Bien. Entonces, lo repetimos, 381-440-79-64, ahí para que quieran contactarse directamente ahí con Daniel. Si no, te pueden mandar un mensaje también al Facebook, ¿no? Daniel Blanco. Totalmente. Bien. Totalmente. Buscan ahí Daniel Blanco y le mandan un mensajito. Exactamente. Dale. Exactamente. Bueno, cualquier mensaje, comunicación. Bien, bueno, muchísimas gracias, la verdad, Daniel, siempre un placer hablar con vos y bueno, siempre que necesiten difundir y también, bueno, informar también sobre los diferentes, por ahí, atropellos que sufren los trabajadores, ¿no? Del norte tucumano y de Tucumán, del país y del mundo, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias, Daniel. No, gracias a vos, Javier, un saludo a todos tus compañeros de equipo y a toda la audiencia de Radio Tafí. Bien. Adelante.